Queridos hermanos, vamos a continuar leyendo el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, vamos a leerlo a ver qué nos dice. Decía, después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Vemos que Juan habla de señales, de signos, ¿no? Señales que son como carteles luminosos que apuntan al Mesías, ¿no? Estas señales, estos milagros, este producto de su poder, apunta a Jesús como el Mesías, ¿no? Las señales, los signos. Continúa. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Vemos que dice, bueno, sube al monte, al lugar alto, a la montaña, ¿no es cierto? Y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua. Juan dice, la fiesta de los judíos. Juan escribe el Evangelio ya en el año 90, 100. Ya hay una separación importante entre el cristianismo y el judaísmo. Juan, el evangelista, es recontra judío. Los hijos del trueno le llamó Jesús, ¿no? Los hermanos Zebedeos. Sin embargo, Juan al escribir ya hace una distancia, ¿no? Ya pone una distancia. Acá es una distancia neutra, la fiesta de los judíos. Pero hay momentos en que Juan habla de los judíos de una manera bastante sentenciosa, ¿no? O sea, en este momento es una cosa neutra, es la fiesta de los judíos, el Pesaj, no es la Pascua cristiana, ¿no? Es la fiesta de los judíos. Dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Juan, el evangelista, nos dice, Jesús lo está preguntando a Felipe, pero Jesús sabe, obviamente, ¿no es cierto? No podemos olvidarnos que Jesús es Dios y sabe absolutamente todo. Sabe bien la cantidad de gente que hay, sabe bien que no hay con qué alimentarlos y obviamente está diciendo, ahora van a ver algo que no habían visto, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar panes para que estos coman? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquel muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5.000. 5.000 solo hombres, ¿no? Más las mujeres, más los chicos, que seguramente estaban con ellos porque era gente que iba a escucharlo, a ver, ¿no es cierto?, al maestro. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron, ¿no? 5 panes, ¿no? Habían dicho 5 panes y 3 peces. 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? ¿No? Le habían dicho. Así que agarra estos 5 panes y 2 peces y los reparte entre 8.000 personas, 9.000 personas, ¿quién sabe? Lo recogieron, pues, dice, cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, ¿no? Una señal tremenda de multiplicación de panes y peces para que la gente coma, ¿no? Una señal sencilla de algo simple que solo Dios puede hacer, ¿no? Pero por otro lado hay un paralelismo con el pan de la Eucaristía, los peces tanto de la evangelización a los gentiles como de los discípulos que llevarán esa Eucaristía al mundo, ¿no? El pan y los peces. Por otro lado, el pan
alimento, el pan bajado del cielo, un pan que tiene que ver con Jesús, ¿no es cierto? El pan bajado del cielo, en la última cena diría, este es mi cuerpo, ¿no? O sea, tiene que ver con llevar este pan al mundo y que no se va a agotar, ¿no? Llévenlo tranquilos porque siempre va a haber, llévenlo. Y los peces van a ser infinitos, ¿no? Porque el mundo de la mundanidad está llena de gentiles a quienes llevarle la Eucaristía y van a ser, es una pesca eterna, ¿no es cierto? Porque la humanidad va a durar muchísimo, muchísimo tiempo hasta que llegue el final, quizás miles de millones de años, y es incontable la cantidad de gente, ¿no? Es incontable, miles y miles y miles de millones de almas, así que no se preocupen, ¿no? Entonces, continúa, dice, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo, ¿no? Dicen, este es el profeta que tenía que venir, el Mesías, ¿no? Este tiene que ser. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, o sea, la gente dijo, vamos a hacerle rey, este es nuestro Mesías. Si hizo esto, ¿qué más no hará? ¿No es cierto? Vamos a llevarlo a la rastra a ser rey, ¿no? Me hace acordar como lo habían llevado a Saúl, aquel primer rey de los hebreos, ¿no? Que el tipo se escondía, no quería saber nada y lo llevaron y lo hicieron rey. Huyó de nuevo al monte él solo. Me imagino que los discípulos quedaron ahí conteniendo a la gente y él pudo irse solo de nuevo al monte. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Veamos el paralelismo, ¿no? Pues la Biblia es así, está lleno de imágenes y paralelismos, ¿no? Los discípulos se bajan a la orilla del mar. Esta imagen permanente en los evangelios de ir de una orilla a la otra orilla, en la barca, ¿no? De la orilla del nacimiento a la orilla de la muerte, en la barca de la encarnación terrenal y humana. También en otro nivel tenemos a esta barca como iglesia, ¿no? Entonces los discípulos bajan a la arena, ¿no? A la playa para iniciar su vida de obra, para llegar a la otra orilla y suben a la barca, ¿no es cierto?, en su encarnación terrenal para avanzar y navegar sobre el mundo de la vida, sobre ese mundo de la mundanidad, de las pasiones, del mundo terrenal, ¿no es cierto?, ese mundo de la mundanidad, ¿no?, el mundo de la pasionalidad, de la terrenalidad. Entonces dice, Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Veamos, ¿no? Ellos están ya con la vida avanzada, con la barca avanzada en el mar, están ya en situación de estar lejos de la playa y lo ven a Jesús caminando sobre el mar, ¿no? Se acerca a la barca y obviamente tuvieron miedo. ¿Quién no hubiera tenido miedo? ¿No? Es una visión que no es normal, que la razón hace agua, ¿no es cierto? Nunca también en esta situación, y entonces se asustan, obviamente. Pero él les dijo, soy yo, no temáis, ¿no? Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían, ¿no? Ellos le dicen, subite a la barca, pero ya estaban llegando al lugar a donde iban. Jesús caminando sobre el mar, moviendo sobre el mar, él trasciende el mar de la mundanidad. Él tiene el control
sobre el mundo, ¿no? Veíamos en el Génesis cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no? Sobre esa creación, el Espíritu Santo, Dios. Acá Dios otra vez muestra su absoluto poder sobre la terrenalidad, la mundanidad, el mundo, ¿no? Camina sobre las aguas. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Veamos un poquito, ¿no? Esta gente lo busca por todos lados, dice: a ver, ¿y Jesús se fue con ellos? No, se quedó por acá. ¿Y la barca? No, se fueron los discípulos al otro lado. No, así que vamos a seguirlos, a ver dónde está. Subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les dijo, ¿no? Jesús los conoce absolutamente, ¿no? La humanidad buscando cosas terrenales en vez de buscar las cosas trascendentales. Vosotros me buscáis, ¿no? Porque habéis visto señales trascendentales que apuntan a la divinidad, ¿no? Sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ustedes saciaron sus necesidades terrenales básicas y entonces dicen: ya está, ¿no es cierto? Ya tenemos comida, nuestras cosas principales de vida terrenal están saciadas, vamos a buscarlo, hagámoslo rey. Y entonces él les dice: obren no por el alimento perecedero, esto que es momentáneo y efímero, sino por el alimento que permanece. Permanece es una palabra muy usada por el Evangelio de Juan, de permanecer, mantenerse dentro, en el seno de Dios, permanecer para vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre, el Hijo de Adán, el descendiente del pueblo hebreo, del judío, el Mesías. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Jesús y toda la Biblia, Dios siempre usa imágenes sencillas, cotidianas, fáciles de comprender, que uno tiene asimilado en la humanidad, ¿no? El Padre, el Hijo, la barca, el mar, la orilla, la mujer, la esposa, la alianza, son imágenes sencillas que uno las conoce porque vive en este mundo, ¿no? ¿Quién no es hijo? Todos somos hijos, si no estaríamos encarnados. Padres tenemos todos, si no, ¿cómo hubiéramos encarnado? No hay forma. Más allá de que tengamos padres buenos, padres malos, pero todos sabemos la jerarquía entre el Padre, el Hijo, ¿no? Eso es lo que nos muestra Jesús. No porque Dios sea Padre o Jesús sea Hijo. Ni Dios es Padre, ni Jesús es Hijo. Hijo en relación a un título que Él le da cuando en el bautismo de Jesús, Dios dice: lo he engendrado, te he engendrado hoy, ¿no? O sea, a partir del bautismo, Jesús recibe el título de Hijo de Dios. Y luego todos los que integramos la Iglesia somos hijos adoptivos, siendo hermanos de Jesús, ¿no? La imagen, ¿no? Hay que trascender la idea para poder ver lo trascendental detrás. Entonces, él vuelve sobre esta idea sencilla, ¿no? Porque a este es a quien el Padre, ¿no? El Dios aquel que no se puede ver, que es la inteligencia, el que hace los diseños, el que tiene el proyecto, el que es absolutamente todo lo que existe, Dios, y el cual ha personalizado su palabra, el verbo, el logos, que es
una vez encarnado el verbo, al encarnar es Jesús, el verbo encarnado, dice, ha marcado con su sello, ¿no? Por un lado es como decir, bueno, le pongo una firma, un sello, una marca de que este es el verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? El verbo hecho carne, el que está cumpliendo los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Y por otro lado hay un tema de sellos en cuanto a que hay mucho sobre Jesús que queda oculto y que ha de ser revelado. Aquello revelado nos lo muestra Juan a través del Evangelio en el Apocalipsis, sus cartas. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná del desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Veamos un poquito. Ellos le dicen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios? Ellos lo sabían, tenían la ley mosaica. Ellos sabían lo que tenían que hacer para hacer las obras de Dios. Están tratando de ver qué es lo que cambia en su enseñanza Jesús, que tiene un discurso que obviamente ya genera una idea de que hay una mayor profundidad en la ley mosaica de la que ellos habían visto. Y Jesús, al enseñarles, al hablarles, les muestra que hay una profundidad mayor a la que ellos conocían. Entonces le dicen, bueno, a ver, ¿y qué es lo que tendríamos que hacer? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, ¿no? O sea, le está diciendo, mire, crean en el enviado de Dios, el malaj, el ángel del Señor. Él es el ángel del Señor, el malaj, el que Dios envía, porque ángel no es solo aquel que identificamos siempre con las alitas, ¿no? El ángel de la guarda, el arcángel, sino todo enviado de Dios es un malaje, es un ángel, el enviado de Dios. Por eso en el Apocalipsis el ángel del Señor le habla a Juan, es Jesús. Pero no porque Jesús sea un ángel, sino porque es el enviado de Dios, ¿eh? Y por eso es el ángel, ¿se entiende? O sea, no es que Jesús no sea Dios, sino que todo enviado de Dios es un malaje, es un ángel, el ángel del Señor, el enviado de Dios. Creáis en el que Él ha enviado. El nombre de Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva, Yahvé sana, el enviado de Dios solo ya en su nombre. Crean en su nombre, ese nombre ya es la señal de que Él es el Mesías. Nuestros padres comieron, le dicen ellos, el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense que ellos, Juan acá ya está mostrando a través de esto que le pregunta a la gente, que hay una relación entre el pan bajado del cielo, el maná y Jesús, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ya Dios nos había dado en el desierto el pan bajado del cielo. Y Jesús le dice, en verdad os digo, en verdad es amén, amén. No fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Fíjense lo que son la forma de hablar de Dios y de los profetas en la Biblia. Los profetas y Jesús en este momento hablan en un presente continuo. Tanto pasado, presente y futuro se presentan en el discurso del profeta o de Jesús Dios, hablando en un presente permanente, ¿no? En verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, ¿eh? Dios da ahora, en tiempo real, ahora está dando el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesús.
Jesús. La palabra de Dios, la Biblia que leemos todos los días, o deberíamos leer todos los días, es la palabra de Dios, el pan bajado del cielo, el cuerpo de Dios, ¿no? El cuerpo, este es mi cuerpo, la palabra de Dios. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo, ¿no? El maná que bajaba del cielo para que los hebreos comieran, un pan incruento, ¿no? Sin crueldad, porque era una semillita, ¿no? El pan bajado del cielo, que es el cuerpo de Dios, ¿no? La imagen que uno debe trascender. El cuerpo de Dios es pan, ¿no? La sangre de Dios es jugo de uva, ¿no? El pan incruento, ¿no? El pan bajado del cielo, Jesús, la palabra de Dios. Dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. La vida se la da Dios al mundo en contraposición a la muerte que trae el Satán, ¿no? De intentar llevar a la humanidad a la muerte segunda. Sin embargo, la palabra de Dios trae la vida, más allá de que la palabra de Dios es la que manifiesta la vida en el universo. Además, trae la vida para que el Satán no pueda llevar a la humanidad a la muerte. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Esto lo decimos en la misa, ¿no? Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida, ¿no? Yo soy el que soy, el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, ¿no? Hambre trascendental, y muchas veces Dios también nos provee el pan terrenal, ¿no? El pan nuestro de cada día y más, ¿no? Y el que crea en mí no tendrá nunca sed, ¿no? Esta sed de espiritualidad, esta sed de trascendentalidad, esta sed de saber y de conocer. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis, ¿no? Esto lo dice Jesús en una manera general, porque muchos de los que lo han visto han creído, ¿no? Entonces debemos también superar el discurso extremo. Nunca creyeron, todos creyeron, ¿no? O sea, me habéis visto y no creéis. Algunos sí, algunos no. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, ¿no? Jesús está diciendo, miren, todo el que me dé el Padre, todo lo que Dios le da a Jesús, es de él, ¿no es cierto? Hay que superar estas imágenes que son trascendentales, pueden ser muy complejas. Dios le da todo al Verbo, ¿no? Y le dice, esto es tuyo, ¿no es cierto? La humanidad, los universos, digo los universos porque seguro que hay más de uno. Dios no tiene por qué limitarse, así que si hace tantas personas distintas, tantos pajaritos distintos, ¿por qué no haría tantos universos distintos? Bueno, esa es idea mía, ¿no? Esa es idea mía. Entonces dice, y al que venga a mí, no lo echaré afuera. O sea, si vos vas buscando a Jesús, Jesús te va a recibir, no lo va a echar afuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús dice, miren, yo tengo libre albedrío, podría hacer mi voluntad y quizás decidir algo distinto, pero digo, yo he venido a hacer este trabajo, esta labor, esta tarea trascendental, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No porque Jesús no quiera hacer esto, sí, lo quiere hacer, de hecho lo hace, pero Él dice, hay una jerarquía divina. Dios me pide que haga esto y yo hago la voluntad de Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite al último día. Es genial, ¿no? ¿Es cierto? Esta es la voluntad de que Dios le dice, rescatámelos a todos, no pierdas ninguno y resucitalos al final. Espectacular, ¿no? Los judíos murmuraban de Él. Fíjense de vuelta, Juan dice los judíos, ¿no? O sea que tal vez entre medios de esta gente hay gente que no es judía, gentiles, samaritanos, qué sé yo. Entonces él dice los judíos, y acá está hablando de la jerarquía judía,
¿no? Los judíos. Él se separa, pone una distancia. Los judíos murmuraban de él. ¿Por qué había dicho? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? ¿No? Decía, este lo conozco. El vecino, vive acá a la vuelta. No te hizo la casa a vos, no le hizo la casa al otro. No es el tectón, el constructor. No es hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. ¿No? O sea, Jesús lo conocían. Yo lo conozco. ¿Cómo puede ser que diga he bajado del cielo? ¿No? La incapacidad o el temor de ver lo trascendental. Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha visto de Dios, ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Bueno, vean acá ya el nivel de profundidad en el que Jesús les está hablando. No murmuréis entre vosotros, ¿no? Como diciendo, no, hablen de frente, déjense en broma. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me ha enviado desde el cielo no lo atrae a través de todo un proceso hecho por el pueblo hebreo, todo un camino, toda una tarea, ¿no? De revelación, de mostrar tanto en la razón a través de la palabra, la Torá, los escritos, los profetas, como una revelación interna del corazón. Dice, y yo le resucitaré el último día. O sea, Jesús les dice, todo el que me ha enviado a mí, Dios, yo lo voy a resucitar el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y cuando Jesús dice todos, son todos. Cuando los judíos dicen todos, puede que no sean todos, sino solo los judíos. Acá hay un doble discurso que uno debe acostumbrarse a escuchar, porque muchas veces el pueblo judío, hoy inclusive, cuando ellos dicen todos, por lo general el pueblo gentil no está incluido en ese todo. Sin embargo, cuando el cristiano dice todos, todos están incluidos los judíos, musulmanes, budistas, todos. Cuando el cristiano dice todo, son todo el mundo. Cuando el judaísmo dicen todos, al menos aquellos que no se han convertido, que no han reconocido al Mesías y no tienen la mirada de salir afuera en busca de todos, hablan solo de ellos. Entonces hay que tener presente esto cuando a veces uno como gentil se sube a un discurso del pueblo judío, ¿no? Cuando dicen todos vamos a hacer esto por nosotros y uno dice, sí, yo soy parte de eso. No. Hay que estar atentos porque son dos discursos distintos. Cuando Jesús dice todos, son todos. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Todo el que escucha, todo. Judío, gentil, extraterrestre, lo que sea. No es que alguien haya visto al Padre, dice Jesús, porque nadie ha visto al Padre, pues no hay forma de ver al Padre si vos no sos Dios. Porque no hay forma, porque Dios es todo lo que existe. Entonces, ¿cómo vas a poder verlo? No hay forma. ¿Quién puede ver a Dios? Solo Dios. Os, que es parte de la divinidad. Dice, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre, Él, Jesús. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Bueno, acá tenemos un tema que hay que resolver. Todo el que cree tiene vida eterna. El que cree es, tengo fe, creo, ya me salvé. No, tenés vida eterna a tu disposición. ¿Y cómo la consigo? Bueno, tenés que obrar bien, hacer obras de amor al prójimo. Pero la vida eterna la tenés que terminar de conseguir, generar la llave para pasar esa puerta abierta en el cielo que nadie puede cerrar. Entonces, ¿cómo hago para entrar? Bueno, tenés que portarte bien, ¿no? No es que creo y entro, no. ¿Crees? Sí, genial. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo entro? Con obras buenas de amor al prójimo. Dice,
Yo soy, dice Jesús, el pan de la vida. ¿Mm? Dice, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Otra vez tenemos un discurso extremo. Los que comieron el maná en el desierto, los hebreos, murieron. ¿Pero murieron? No, están a la espera de la llegada de la buena nueva y el rescate de aquellos que estaban esperando, ¿no?, que Jesús los vaya a buscar en el Hades, en el reino de los muertos, en el purgatorio, donde estaban a la espera de la resolución, ¿no? Esto, cuando Jesús muere y resucita, va en busca de ellos, aquellos que murieron antes de él. Murieron tiene que ver con que están muertos, como Adán y Eva cuando internalizan profundamente el fruto del árbol de la ciencia del mal, la filosofía, y conocen el bien y el mal, mueren, ¿no? Pero no mueren, mueren pero no mueren. ¿Por qué mueren pero no mueren? Sí, porque la muerte segunda aún no se los ha llevado totalmente, está a la espera de que se decida al final. Y Jesús, al resucitar, los rescata a todos, vivos y muertos. Entonces, Juan, habíamos leído en el capítulo anterior, que Juan dice, los que están en los sepulcros oyen la voz de Dios, ¿no? Esa imagen otra vez de estar muerto y resucitar a la vida, de moverse a la vida. ¿Por qué? Porque es una imagen de estar muertos, aunque realmente no están verdaderamente muertos. Entonces Jesús les está diciendo que Él es el pan de vida, ¿no? El pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. O sea, ya directamente al aceptar a Jesús con su muerte y resurrección, ya no hay un riesgo a la muerte segunda, a no ser que seas, malísimo y rechaces el perdón de Dios. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Su carne, ¿cuál es? El pan, un alimento incruento, su palabra, ¿no es cierto?, que trae la vida, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Los judíos, discutían los judíos. Siempre es un tema del judaísmo, que esto está en un contexto judío. Juan ha tomado una distancia, ¿no es cierto? Él ya es cristiano. Entonces nos dice, miren, los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La carne y la sangre de Cristo, que es sus enseñanzas y la palabra de Dios, ¿no? Asimilar profundamente sus enseñanzas, la palabra de Dios, lo que Él nos trae, ¿no es cierto? Y luego nos deja esta imagen en la Eucaristía, ¿no?, como imagen para asimilar su carne y su sangre. El que no muerda, ¿no?, el que no muerda hasta el hueso mi carne, ¿no?, esa imagen tan fuerte, que tiene que ver con asimilar profundamente las enseñanzas de Jesús. Asimilar profundamente, ir hasta el hueso, ¿no? Y beber su sangre, la sangre de Dios, que es la enseñanza, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no?, representada luego en el pan de la Eucaristía y en el vino de la última cena, que luego en la misa lo vemos otra vez, ¿no?, en la Eucaristía. Esa imagen de asimilar profundamente las enseñanzas de Dios a través de la palabra de Dios, que es Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
y yo en él. Él está haciendo un paralelismo con la locura de la humanidad ancestral, donde se comían y se bebían la sangre de los sacrificios humanos, animales, para absorber determinadas características, muchas veces de ese animal sacrificado, la fuerza del buey, la inteligencia o la fuerza de aquel capaz rey que sacrificaban, que habían conquistado algún lugar. Locura humana que Jesús trae así en un paralelismo y les dice, viven en mí, ¿no es cierto? Y yo en él, ¿no? Una imagen que hoy se nos hace muy difícil de entender, pero hay que trascenderla y comprender que vamos a un paso más allá en una idea de trascendentalidad, ¿no es cierto? Vamos a vivir en Dios y Dios va a vivir en nosotros. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Lo mismo que el Padre que vive, el Padre vive, tiene vida, está vivo, la vida es algo de Dios, inherente a Dios. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Y también el que me coma vivirá por mí. Todo el paralelismo, ¿no? O sea, Dios, que es la vida, le da la vida, la personalidad, la capacidad de ser a la palabra que es Jesús, ¿no es cierto?, que es divino, y Él a su vez dice, aquel que me asimile va a vivir por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron vuestros padres murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Este lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Fíjense que está dentro de la sinagoga, ¿no? Así que con más razón los judíos dirían, ¿qué está diciendo? Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿No? Comer carne, ver la sangre de él, ¿no? Esto está fulerísimo. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho, son espíritu y son vida. Pues hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Fíjense que Él, esto que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que Él sabe quiénes creen, quiénes no creen, y acá vemos que cuando Él decía, ustedes no creen, en realidad había muchos que ya habían creído, ¿no? Dice, se escandalizan, ¿viste? Esto les escandaliza, ¿no? O sea, a ver, chicos, ustedes están viendo cosas tremendas alrededor suyo en todas las culturas de los paganos y esto les escandaliza. ¿Qué es lo que les escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿no? Subir al cielo, eso, ¿qué va a pasar? El Espíritu es el que da vida, ¿no? El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne es puro terrenalidad, ¿no? Pura pasionalidad, no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Espíritu de Dios y vida, que viene de Dios. La vida viene de Dios. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, ¿no? Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. ¿No? Como que hay una posibilidad allá, más allá de por qué Dios permite a algunos acercarse más rápido que a otros. Porque a otros les cuesta más, a otros les cuesta menos, solo eso Dios lo sabe. No porque haya una arbitrariedad en Dios, sino porque hay temas en la vida terrenal que uno no conoce y solo los conoce Dios. Desde entonces, decía, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Les dio cosa, dijeron, ¿qué dice? No entiendo, esto no me gusta, no me resulta. Así que muchos de los que lo seguían dijeron, esto no lo entiendo, no me cierra. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo, ¿no?
Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar. Uno de los 12. Jesús es Dios, lo sabe todo, ¿no? Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿No? Él sabe. Pero les pregunta igual, ¿ustedes quieren irse? Simón Pedro les dice, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, ¿no? Aquel apartado de Dios, aquel separado de Dios, aquel que es apartado para la trascendentalidad, ¿no es cierto? Jesús le respondió, no os he elegido yo a vosotros, los 12, ¿no? Jesús le dice, no los elegí yo a ustedes. Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Tremendo, ¿no? O sea, uno de ustedes es un diablo. Qué shock, ¿no? Porque todos se mirarían como diciendo, ¿y cuál de nosotros será? ¿No? ¿Cuál? ¿Y por qué lo eligió sabiendo que es un diablo? ¿Por qué lo eligió? ¿No? Hablaba de Judas, dice Juan, que ya tiene el diario del lunes, Juan, ¿no es cierto? El evangelista lo escribe en una época, ya tiene el diario del lunes, ya sabe. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar. Uno de los 12 era un diablo, tremendo, ¿no? Muy bien, lindo el Evangelio de Juan. Entonces hemos leído el capítulo 6, vamos a seguir ya la próxima semana, si Dios quiere y nos permite, con el capítulo 7. Muy bien, que tengan un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.